Ahora sí. Ya, hablemos de cómo estudiar. Existen mil y un formas de estudiar. Les he mencionado varias formas de estudiar y quizás los profesores también después hagan algunas ayudas para ustedes de esta manera. De igual manera, ustedes chiquillos, si yo les dije mil veces, tienen la información a mano, ustedes pueden buscar, ya tienen un criterio bueno para saber si algo está bien o está mal, entonces tienen la información al alcance de la palma de un computador de internet, ¿ya? Pero no lo ocupan y no tampoco lo buscan y eso es malo porque están perdiendo tiempo. Tiempo en el que ustedes podrían estar avanzando, podrían estar tocando muchas más de las metas que ustedes quieren, pero no lo logran porque no estudian. Ahora, yo insisto, les puedo dar mil y unas versiones de estudiar, pero no saco nada si ustedes no toman esa información y la aplican. No saca absolutamente ningún provecho, ¿ya? Entonces es momento de asumir que estoy grande, que ya no soy un niño, ¿cierto? Que ya no soy una niña de 4 o 5 años sin responsabilidades. Soy ya un joven, soy ya un adulto que ya tiene responsabilidades y que necesita estudiar para que funcione la cosa, ¿ya? Sobre todo las personas que ya están más adultas. Y los niños jóvenes intermedios también. Ya no son niños que todo le hace la mamá, ustedes son grandes, entonces asuman esa responsabilidad, empiecen a tomar responsabilidad y cumplan con las tareas, que es lo más sencillo, cumplan con lo que se les pide y cumplan con repasar la información para que así esta información no se quede en el olvido y sigan sacando. ¿Cuántas veces hemos hablado de escalas? ¿Cuántas veces hemos hablado de moldes? ¿Cuántas veces hemos hablado de todo lo que les mencionan los profesores y sienten que es lo más débil que existe? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Realmente mía? Yo no sé explicar, yo no sé decir nada. ¿O es que ustedes tampoco se toman el tiempo de repasar? ¿Ya? Da pena el ver que tengo tantos videos relacionados con tantas cosas y tienen por suerte una o dos visitas. ¿Ya? ¿Eso qué me quiere decir? De los 35 hasta casi 40 alumnos que tuve en algún momento, casi nadie vio los videos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer para que ustedes empiecen a tomar conciencia? Sé que tienen más responsabilidades, eso yo tengo más que claro, pero tiempo hay siempre. ¿Ya? El punto es que lo deban empezar a administrar bien. ¿Ya? Por favor. Ya, primero les voy a mostrar un poco tres ejemplos de cómo estudiar, ¿ya? Siempre para estudiar vamos a necesitar herramientas. La primera herramienta, que la tengo acá, va a ser un metrónomo. Ya estamos grandes, ya estamos desarrollados en el sentido de que ya nos concentramos en más cosas a la vez, así que es momento de empezar a aplicar metrónomo, ¿ya? Creo que todos conocen este tema, este es el primer tema de Suzuki 2, si no lo conocen, bueno, lo pueden buscar, el drive está en todos los libros, buscan Suzuki 2 y aquí está la respuesta, ¿ya? Bien, hablemos entonces de estudiar. Esa es nuestra primera herramienta. Segunda herramienta, estas dos hojitas, las plantillas que acabamos de mostrar. Partamos por información, análisis, siempre. Analicemos lo que queremos tocar, no lleguemos y toquemos, porque nos vamos a errar en cosas que pueden evitarse con una pequeña mirada y pincelada de lo que va a pasar, ¿ya? No sé, que no les coma la ansiedad, simplemente tranquilos, analicen un poquito. ¿Qué vamos a analizar? Partamos por todo lo que tiene que ver con la información inicial. Tenemos una tonalidad y tenemos un compás 4/4, sencillo. Entonces, el ritmo va a ser más o menos binario y va a ser bastante fácil de seguir, ¿ya? Y si no, lo tenemos que empezar a ordenar. Ya. Primera información, una de las más importantes. ¿De qué se forma la música? La música se forma de notas y duraciones de notas, ¿cierto?
Entonces vamos a partir hablando de duraciones, que es lo más básico. Organizo siempre, ahora que ya estoy más grande ya, porque ya no estoy hablando con niños, ya no estoy hablando con personas que partieron violín hace unas semanas, estoy hablando con personas que ya llevan tiempo tocando y entienden más las cosas. Partamos con organizar pulsos, o sea, lo que yo marco acá para poder organizar toda la música. Entonces, como les decía, empiezo a usar el metrónomo. Este artículo o esta cosita que nos marca un pulso constante sin cambiarlo, un pulso regular. Ya, dentro de este sonido que nos aparece, generalmente 60 es una buena velocidad para comenzar a leer, o quizás 50, dependiendo de nuestras capacidades. ¿Ya? Empiezo a ordenar. Cada una de estas me va a marcar siempre la negra, por ser un compás 4/4, que es la figura predominante. Entonces, empiezo a ordenar todas estas figuras en cuántas negras caen dentro de esto. En una blanca, por supuesto, caen 2 negras, así que vamos a hacer 2 palitos, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir esa información? Me indica simplemente que dentro de esta blanca deben sonar 2 de estos. Re, y luego cambia al siguiente. En el tercer tiempo va a sonar el si, y como tiene una negra con punto, el cuarto tiempo estaría por acá al medio, un poquitito más de allá del medio, ¿claro? Y esta estaría después. Entonces, ¿qué me dice eso? Que en el cuarto sonido de esto, del metrónomo, va a sonar, después del cuarto, perdón, va a sonar esa nota después, va a sonar como tardía. Eso quiere decir que en el 1 y en el 3 van a sonar notas y después del cuarto sonido va a sonar la tercera. Entonces, re, si, do. Entonces empiezo a organizar, ¿cierto? Y ahora, si a lo mejor no la chunté, no importa, quizás a lo mejor me atrasé. Lo importante es que el quinto sonido tenga esa, de nuevo, claro, el quinto sonido, el quinto beat empiece con ese re. Entonces imaginemos que cantamos de nuevo y me atraso un poquito aquí, por ejemplo. Re, si, do, re, por ejemplo. ¿Ya? Si llegase a correrme, no pasa nada, lo importante es que sigo organizando con el siguiente. Varias veces cuando yo ordeno las figuras, ya las entiendo, las encasillo en un pulso, después se me empiezan a regular solas, ¿ya? Por eso es importante esta parte, la parte del análisis, porque si no, si yo con movimientos físicos repetitivos genero aprendizaje. Entonces, si yo ahí no regulo, mi cabeza no tiene tiempo para regular. ¿Por qué? Porque no está pensando en lo que sería el tema de la regularización, sino que está pensando en los movimientos físicos. Tocar violín es difícil porque tienes que concentrarte en demasiadas cosas. En mover la mano izquierda, en colocar el dedo correcto, en mover la mano derecha, en hacer sonar bien el instrumento, en leer la nota correspondiente y no otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu cerebro está 100% jugando a lo otro, a lo práctico, y olvida toda la parte de encasillar el pulso directamente en el metrónomo. ¿Ya? Entonces hagan este trabajo, ordenen. Una vez ordenado, ¿ya? Por ejemplo, aquí en una negra caen 2 corcheas, así que coloco 2, en la tercera coloco 2 más y en la cuarta debería estar acá y acá. Y así voy ordenando, ¿ya? Teniendo esto tengo la parte rítmica, ¿cierto? Lleguemos hasta acá, hasta cuarto compás, por ejemplo. Luego una blanca con punto dura 3 tiempos, así que vamos a hacer 3 y el cuarto es el silencio. Listo, lo ordené. Teniendo ordenado, empiezo a trabajar todo lo que es la parte rítmica. Puedo cantar ritmos, puedo cantar notas si quiero adelantar. Hay mucha gente que ya entiende, ya conoce todo lo que es la parte de notas. Entonces podemos pasar a ese paso o directamente escribirlo al tiro, cosa personal. Entonces aquí yo escribo un re, un si, do, re, me doy el trabajo de escribir cada nota, ¿ya?
En el caso de las personas que están aprendiendo hace poco, no digo, bueno, hace un tiempo, o que utilizan el otro método, también es importante agregar toda la idea de los colores, por ejemplo. Si quiero, no sé, esto todo está en la y este no está en re, entonces pinto los colores para tener una idea general de lo que va a pasar. Más vale ser precavido que caer directamente en la acción de equivocarse. Entonces, hagan este trabajo previo. Si ustedes saben que estudié muy bien una partitura y me toca una siguiente, o sea, el profe siempre va a seguir con el ejercicio siguiente, entonces tomen ese ejercicio siguiente y léanlo un poco. Hagan este trabajo antes de llegar a una clase, pues si no van a literalmente perder el tiempo en el sentido de que este trabajo vamos a tener que hacerlo en la clase y esto básicamente es un trabajo previo, un trabajo de análisis. Entonces, ustedes tienen que empezar a buscar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer previamente. No tengan miedo a adelantarse. Es más, es el ideal que se adelanten siempre. ¿Ya? Entonces, eso me falta, ese análisis. Y prueben a hacerlo ahora. Busquen un ejemplo y háganlo de esa forma. Ya tengo esto, entonces lo encasillo y empiezo a cantar, ya sea con notas, con ritmos, cualquiera. Parto, por ejemplo, con ritmos. Ya voy, ya corro, voy, listo. Ya tengo la parte rítmica, ¿cierto? Después, por supuesto, estamos resumiendo, porque quiero dar 3 ejemplos. Pero el ideal es que hagan eso con toda la página, para que le den prioridad a la parte rítmica. Notas, ritmos. Si estas dos no van de la mano, no haces música. Generas otro estilo de música, una variante, ¿ya? No haces en la música que realmente está escrita. Entonces es importante darle este peso a esto. Luego, segundo paso, análisis armónico. Ya, para eso empezamos a usar estas hojitas. Ya, ¿qué escala tenemos? Primero, siempre cuando vea cualquier cosita, cualquier partitura, me voy directamente a lo que sería la armadura. ¿Qué cosa sale aquí? ¿Qué información sale aquí? Sale solo un gato. Eso significa que estoy utilizando las notas do, re, mi, el fa sostenido, porque eso es lo que me marca. Ese gato me marca un fa. Entonces, fa sostenido y todo lo demás sin apellido. Sol, la, si. Entonces, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esa información? Esa información me sirve para captar cuáles, a ver, si lo muestro acá, cuáles son esas notas, dónde se ubican en mi instrumento y empezar a aplicar. Entonces, por ejemplo, si mirásemos cuerda mi tiene un mi al principio, por supuesto, que es el nombre de la cuerda, y tiene todas estas notitas en estos lugares, ya sea fa pegado a la cejilla, fa sostenido, donde va generalmente la línea de nuestro, no sé si estoy apuntando así, la línea de nuestro primer dedo para las personas que tienen los dedos marcados. Luego tenemos un sol sin apellido, un sol sostenido, un la sostenido y un si, que está en el cuarto dedo. ¿Ya? Entonces ahí están todos organizados. ¿Cómo va a ir mi mano en cuerda mi? Vuelvo a recordar. Esta partitura me pedía do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si. Eso significa que todas las notas sin apellido excepto el fa. Entonces, voy a usar el mi al aire, el fa sostenido, que iría básicamente en la línea o normal, el sol pegado al segundo dedo, ahora ya no va a ir en la línea, va a ir pegado. ¿Por qué? Porque ahí está el sol sin apellido. Luego me salto el espacio, que estaba el sol sostenido, y voy al la, donde va el tercer dedito normalmente. Luego me salto el espacio porque ahí está el la sostenido y paso al si. Y ahí estoy utilizando todas las notas, todas las notitas que mi escala me está pidiendo en cuerda mi. Si llegase a utilizar en cuerda mi, utilizaría de esa manera nuestras notitas, ¿ya? O nuestra escala.
Nuestra partitura utilizaría esas notitas, perdón. En la hago el mismo trabajo, busco todas las notas. Si quieren las escriben todo, solas, si, do, re, mi, fa sostenido, sol, por ejemplo, y los empiezan a buscar. La, normal, la al aire. Después, si, dedo donde va el dedo 1 normal. Do natural, pegado el primero al segundo. Y así me voy armando mi mano y voy indicando dónde van nuestros dedos. Teniendo ese análisis, yo lo que hago simplemente los marco. Con esta plantilla estaría marcando dónde va el mi, dónde va el fa sostenido, dónde va el sol, el la, y los marco y después tengo una idea. Ah, ya, así van mis dedos. Va a quedar con el molde, por ejemplo, así en cuerda mi y también en cuerda la. En cuerda re y sol van a quedar así, porque así serían las notas puestas en los lugares que me está pidiendo esa escala, ¿ya? Luego, entendiendo eso también, voy a saber el nombre de la escala. El nombre de la escala para los sostenidos es súper sencillo. Tomo el gato y le agrego la nota siguiente. Si mi gato era fa sostenido, la nota siguiente es un sol. Teniendo en cuenta que la nota sol en nuestra escala de, eso significa que vas a partir de un sol y vas a empezar a avanzar con todas esas notitas, ¿ya? Sin apellido, excepto el fa sostenido, y vas a seguir haciendo esas notitas para arriba. Aquí viene la parte armónica. Previamente, antes de tocar cualquier cosa, es importante saber dónde van tus dedos. Tú ya los viste, ya los marcaste con esta plantilla donde iban tus dedos. Ahora empiezas a hacer la escala. Tomas el sol y empiezas a buscar cada nota. El sol, el la sin apellido, el si sin apellido, el do sin apellido. Molde, segundo pegado al tercero. Puedo hacer cuarto, re al aire, da lo mismo. Re, primer dedito un mi, fa sostenido, sol. Ahí tengo el molde. El molde está exactamente igual. Generalmente en las escalas, sea de donde sea que partan, las escalas siempre utilizan, donde tú partiste, el mismo molde en las cuerdas siguientes. Son dos moldes, o sea, claro, el mismo molde para dos cuerdas, siempre. Si ustedes se fijan, partan desde cualquier lugar, en cualquier escala, van a ver que siempre el molde se repite en dos cuerdas y en las dos siguientes cambia, ¿ya? Pero siempre hay dos que son iguales, depende de dónde partas, ¿ya? Pero siempre las dos continuas son iguales. Vamos a cuerda la, si, do natural, re. Cambió mi molde, segundo dedo pasó hacia atrás en cuerda la. Lo mismo va a pasar en cuerda mi. Si nosotros observamos, estamos usando el mismo molde inicial de lo que fue en cuerda la. ¿Ven? Entonces, generalmente las cuerdas van de a 2 y de a 2. Generalmente, ¿por qué digo? Porque, por ejemplo, hablemos de una escala que partiera en re. Por ejemplo, vamos a hacer un escape. Si yo parto en re, en mi inicio, esas dos cuerdas van a ser iguales. Eso significa que la anterior va a ser diferente y la superior también va a ser diferente. ¿Ya? Entonces depende más o menos de dónde parta. Pero en este caso, como parte en sol, las dos primeras notas, las dos primeras cuerdas son iguales en molde y después las dos siguientes son iguales del molde siguiente. ¿Ya? Entonces, ahora, yo no hice magia. Claro, yo entiendo que es una escala, yo entiendo más o menos qué es la armonía, pero no hice magia, simplemente tomé esta plantilla, anoté dónde iban mis dedos y luego lo empecé a replicar. No es nada más difícil que eso, ¿ya? Y hago una escala para entender cómo... es como se escucha básicamente, para más o menos asimilar cómo se escucha cada nota y tener bien presente cómo suena cada nota, y si llego a escaparle a una, me voy a dar cuenta, ¿ya? Para eso sirven las escalas, para darte una idea general de cómo debiese sonar, ¿ya? Y luego de eso lo aplico a... Bien, sé dónde van mis dedos y sé cómo debiese sonar cada cuerda. Y también sé cómo son los ritmos. Entonces, empiezo a mezclar estas cosas. Como la parte rítmica se da muy bien con lo que sería esta parte mental de análisis, vamos a cantarla. Y todo lo que tiene que ver con sonido, tiene que ver con notas, entonces vamos a aplicarlas en nuestro instrumento. La mejor forma de estudiar, a mi juicio, es cantando ritmos y tocando notas con pizzicato. Entonces nos colocamos en posición de guitarrista, pellizcando, haciendo pizzicatos y vamos cantando y tocando. Entonces empiezo
a colocar mi metrónomo y cuando tengo el metrónomo sonando, empiezo. 3 y ya voy, ya, corro, corro, voy, ya. Y listo. Lo puedo hacer un par de veces. Ojalá, chiquillos, háganlo muchas veces. Acostúmbrense a hacer una frase, ya sea 4 compases. La mayoría de las frases son 4 compases. Acostúmbrense a hacerlas muchas veces. ¿Por qué? Porque así las memorizo y dejo de pensar tanto en la mirada allá y miro más acá. ¿Ya? La gracia es que lo puedan hacer muchas veces sin que se desconcentren y que se aprenda de memoria, para que después le agreguen todo lo que viene en adelante con la articulación, con la musicalidad, con los matices, etc. ¿Ya? Lo hice. Imaginemos que lo hice 12 veces, que es el mínimo para aprenderse algo, ¿cierto? 12 repeticiones llevan a un aprendizaje. Sin equivocación, ustedes ya lo han trabajado conmigo. Ya, lo hice muchas veces. No avancen, no corran, no sigan hacia adelante, háganlo muchas veces. De a uno, de a poco, de cada un compás, cada 2, cada 4, dependiendo de su tiempo, ¿ya? Y dependiendo de sus capacidades, si lo encuentran fácil, lo pueden seguir avanzando, pero de a 4, muchas veces, o de a 8, muchas veces, ¿ya? Para que así se acostumbren y lo memoricen. No avancen en el pizzicato hasta que esté memorizado. ¿Por qué? Porque después la mano se va a mover sola y te vas a poder concentrar en las ligaduras. Ya, las ligaduras entran en el mundo de las articulaciones. Entonces es importante que las articulaciones se trabajen con el brazo que articula. En este caso es la derecha. Estamos hablando de una obra que es bastante legato, ¿cierto? Siempre, si hablamos de ligaduras, sumen. ¿Por qué? Porque ligados estas dos suenan diferentes, 2 notas, ¿cierto? Pero el brazo está haciendo una figura en total. Si yo sumo una negra con punto y una corchea, me da una blanca. Entonces, básicamente, si ustedes ven, su arco está haciendo una blanca aquí, una blanca, sumada a estas dos, una blanca, una blanca. Luego tiene 4 corcheas que, de casualidad, me da otra blanca, sumada, ¿cierto? 2 negras que me van a dar una blanca, pero en este caso, como está con un poco de portato, con espacio entre medio, vamos a tener que hacerlas divididas. Básicamente es como hacer 2 negras en dirección hacia el mismo lugar. Entonces coloco 2 hacia arriba. Ya, entonces lo primero que hago es cantar para generar o tatarear, como ustedes quieran, generar la conciencia de sonido, y hago solo cuerdas al aire para acostumbrarme a la articulación. En fondo es como adiestrar la parte física, ¿ya? Y le agrego la melodía para que después, cuando los dedos se muevan, yo no tienda a separar las ligaduras. Entonces sería algo así. Una vez más voy con mi metrónomo. Sigo lento. Sigan lento. Estudien lento. Sobre todo los primeros días. Después empezamos a apurar. Lo primero es coordinar y hacer todo bien. Entonces empiezo a cantar, ya sea con ritmos, con notas, tatareo, lo que ustedes quieran, moviendo cuerdas al aire el arco. 3 y... Re, si, do, re, sol, la, si, do, re, do, si, la. Lo hago un par de veces, varias veces, ojalá. Cuando ya esté automático, cuando pueda mirar para cualquier lado, cantarlo sin, empiezo a juntar. Idealmente cuando toquen igual sigan cantando, ¿ya? Y traten de concentrarse en el arco, porque los dedos lo más probable es que ya los sepan, ya se muevan solos. Entonces vamos acá. 3 y... Voy, ro, ya, corro, corro, voy. Y así voy avanzando. Una vez teniendo todo el esquema completo, teniendo todo el esquema ya hecho, con las melodías, con
los ritmos correctos, la afinación correcta, los lugares de la posición de los dedos, etcétera. Todo revisado y varias veces corroborado la información, ¿ya? Corroborada la información, van a continuar, van a tomar los 4 siguientes compases y van a hacer el mismo proceso. Les aseguro que por cada 4 compases, ¿ya? Van a demorarse a lo mejor unos 15, 10 minutos o 20, dependiendo de la persona, incluso 5, depende de la persona. Luego van a sumar otros 20, otros 20, otros 20, quizás otros 20 y ya en 1 hora 20 van a tener la obra completa. Pero completa en un día y completa de memoria. Eso es lo que tienen que optar. No a medias. No estudiar 5 minutos de principio a fin, ya me salió, listo, vamos a la clase. No. No sean mediocres, ustedes pueden más, ¿ya? Empiecen a tomarse en serio esto y les aseguro que esa hora y media va a ser 10, 20 veces más productivo que estar todo el rato los días repasando de principio a fin. Ah, ya me salió, y después en clase apenas me salen las cosas, o no me salen directamente, porque uno no estudia con nervios, ¿ya? Y ese es el principal problema. Cuando ustedes subestiman una obra, ¿ya? No le están sumando los nervios, la parte psicológica y el estrés que tiene tocar enfrente de un profesor o tocar enfrente de una orquesta o tocar enfrente de personas profesionales. Ese estrés ustedes no lo pueden estudiar. Por la misma razón, no deben estudiar al 100%, sino al 120 o al 200 o al 1000, como decía el profesor, ¿ya? Porque ahí recién van a mostrar un 100. ¿Ya? No subestimen obras por ser fáciles. Tienen que estudiarlas como si fuese lo más difícil del mundo, ¿ya? O si no, no van a tener avance. Ya, el proceso es fácil. Tenemos todas las de ganar para lograrlo. Había dejado una tercera hojita, ¿cierto? Esa tercera hojita la explico al tiro para cerrar este tema y mostrar los otros ejemplos. Miren, la tercera hoja, lo que hice yo fue netamente escribir, por ejemplo, acá, el sol, el la, el si y el do, los dedos que van en nuestra cuerda sol. Muchas obras tienen, se cargan a ciertas cuerdas, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta que algunas, sobre todo, por ejemplo, las primeras del Suzuki, parten siempre en la y en mi, y casi nunca ocupan re ni sol, ¿cierto? Después más adelante empiezan a aparecer. Entonces, esta hoja me va a servir para ver cómo van mis dedos en nuestra partitura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acabamos de tocar re, si, do, re, sol, la, si, do, re, do, si, la. Ya, todas esas notas. Están todas en la y una sola en re, ¿ya? Lo que hago es tomar mi cuerda la, que sería este tercero que está acá, que casi no se ve, ¿ya? Pero véanlo en el mismo WhatsApp, ahí ustedes tienen la imagen. Tomo las notas, escribo los dedos, ¿ya? Y cuando tengo esto, los dedos puestos, 1, 2, 3, empiezo a recordar. Si yo veía mi otra hojita donde estaba el la, el si y el si con el do iban pegados. Entonces lo que yo hago, dibujo este techito entre el 1 y el 2 y me va a recordar que esos dedos siempre van pegados en cuerda la. Después hago el mismo esquema en cuerda mi, si es que la llegase a ocupar, ¿ya? Hago el mismo esquema. También hago el mismo esquema en cuerda re. Y pego los dedos que van a ser pegados en cada cuerda. Por temas de notas, el fa sostenido. Entonces, sí podríamos escribir ahí el gato, ahí, no sé, para recordarlo. Ahí o arriba da lo mismo. Yo lo escribiría arriba para después utilizar este molde varias veces. Ya. Y entonces aquí, por ejemplo, me voy a recordar que cuando toque cuerda re, mi segundo va pegado al tercero. Y cuando toque cuerda la, mi segundo va pegado al primero. Lo mismo va a pasar en mi segundo va pegado al primero. Entonces, si yo tengo esto enfrente mío todo el rato, voy tocando, digo, ah, ya, esto pasa. Ahora, ¿qué pasa? Más adelante aparece un re sostenido. Nuestro tercer dedo estirado. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos hacer, no sé, pues cuando aparece el re sostenido, un tercer dedo y una flecha para arriba, para saber que va más allá. O cualquier
cualquier idea visual que me pueda ayudar para lograrlo, ¿ya? Entonces, traten de buscar estrategias para que las lecturas y todas las cosas se les sean más fáciles. Ya, ¿se entendió más o menos el punto? No es difícil, simplemente es analizar, es solamente agregar ese detalle, porque ustedes tocan. Pero el problema es que a veces cuando las cosas son muy fáciles, solo tocan y no se dan el tiempo de trabajar la parte previa, que es este análisis, y cuando no analizan, el problema es que generan otros ritmos y cambiar esos ritmos, ustedes han visto, en clases por lo menos nos demoramos 2, 3 clases en cambiar algo que es súper sencillo, que se pudo haber evitado si yo estudio bien. Entonces, por eso es tan importante esta parte. Ya, pasemos a un segundo ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver ahora un ejercicio de método masas. Creo que nadie ha visto masas conmigo, así que es algo nuevo para todos. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, una obra que tiene distintas figuras. Ya, a simple vista no se ve tan complicada, porque la verdad es que aparecen muchas negras, ya no es complicado, ¿cierto? Pero yo estoy seguro que en la segunda línea el segundo compás me va a dar problema. Eso es lógico. ¿Por qué me va a dar problema? Porque tengo que hacer prácticamente una negra con punto, o sea, una negra más la corchea ligada, y luego las dos semicorcheas. La salida es complicada. Entonces siempre esas salidas o esas cosas que son complicadas, ya sea con dedos o con notas, da lo mismo, debo planearlas, ¿ya? Ustedes no es necesario que hagan el proceso de cantar todos los ritmos, no, solamente canten las cosas que nos van a costar. Entonces, automáticamente yo me voy a ese compás, ¿cierto? Al compás que está acá, porque yo sé que me va a dar problema. Coloco mi metrónomo, que me está marcando acá, ya, teniendo mi metrónomo, empiezo a ordenar. Siempre con las ligaduras, canten sin ligaduras, ordenen los primeros. ¿Cómo es el ritmo? Tengo voy, tórtola, ligerito, ligerito, ¿cierto? Ya, lo canto de nuevo como para acostumbrarme. Voy, tórtola, ligerito, ligerito. Ahora empiezo a sumar el voy con el tor se elimina y después del tola continúo. Entonces va a ser algo así. Voy, tola, ligerito, ligerito, ¿cierto? Entonces el to lo canto solamente acá, en la mente. Voy, tola, ligerito, ligerito. Teniendo el ritmo, luego lo aplico a las notas. ¿Qué notas tengo acá? Sol, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si. ¿Cierto? Bueno, sí. Ya, entonces ahora, última vez, repito el ritmo. Voy, tola, ligerito, ligerito. Tengo el ritmo, ahora lo aplico a las notas. Sol, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si. Listo. Cuando tengo el ritmo, me va a ir 100% mejor. ¿Por qué? Porque les aseguro que todas las cosas cuando se ven fáciles siempre tiene algo complicado. Visualmente no es tan complicado, pero les aseguro que si lo hubiesen tocado rápido, esto se traba. Se lo aseguro. Ahora, el dedaje, importante. Aquí el dedaje les pide un cuarto dedo, ¿ya? Entonces estamos hablando de que el sol se va a hacer con cuarto dedo. Eso también te va a complicar, se los aseguro. Porque van a estar acostumbrados a tirar el tercero y van a ver el cuarto y su mente va a colapsar, ¿ya? Por eso mismo ustedes también hagan el trabajo de ir nota por nota para saber cómo va a pasar esas notitas. Ya, entonces canto de nuevo. Sol, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si. Y lo trato de tocar. Sin ligadura, para que nos acostumbremos solamente a la parte de dedaje. Y luego empiezo a ver la parte de ligadura, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Bien. Entonces, prioricen siempre las partes complicadas. Las partes complicadas en ritmos y en otras dificultades. Ya. Volvamos atrás. ¿Cómo estudiamos? Primero, ritmo, ¿cierto? Analizamos un poquito la parte rítmica.
Luego abajo aparece lo mismo, es el mismo ritmo. Pam, ta ta tirarirurirariru. Esto nos va a dar más complicaciones porque es un arpegio, pero ahí después ustedes lo van a estudiar. Ya, ritmos. Son puras negras, así que no es difícil de seguir. Siempre cuando lean las primeras veces traten de priorizar notas, afinación y después le agregan toda la parte eh, de articulación, ¿ya? Entonces, tengo la, do, fa, mi, re, fa, si, la, sol, si, mi, re, do, mi, la. Ahí tengo, por ejemplo, los 4 primeros compases. Ya, los canto varias veces con los ritmos, después lo empiezo a tocar, etcétera, ¿cierto? Tonalidad la menor o tonalidad do mayor, ¿cierto? Pues no tiene ninguna alteración. Eso quiere decir que todas las notas están sin apellido, perdón. Entonces empiezo a buscar mi primera hojita y empiezo a buscar dónde están todas mis notitas en cada cuerda sin apellido. Ya, vamos a ver que por ejemplo el sol, el molde va a ser normal. Sol, la, si, do. Segundo pegado al tercero. Vamos a ver que en re tenemos re, mi, fa natural. Sol, la. Entonces significa que el segundo va a pegar al primero. Después el la lo mismo. La, si, do, re, mi. Entonces segundo pegado al primero. Y cuerda mi, fa. El fa va atrás. El primer dedo va atrás pegado a la cejilla. El sol va a la altura del do. ¿Cierto? Del dedo 2, básicamente. Casi todos los dedos estaban acá. El la a la altura del dedo 3 y el si a la altura del dedo 4. O sea, en el fondo, básicamente todos los dedos separados en cuerda mi. Ya teniendo esa idea, empiezo a organizarlos acá, ¿cierto? Normales acá en re, después segundo pegado al primero en... normales en sol, perdón. Segundo pegado al primero en re. Lo mismo en la. Y por último ahora el único que cambia es el primer dedo hacia atrás y en cuerda mi. Y ahí yo tengo la idea de dónde van las notas. Luego, hay una nota que por la tonalidad va a cambiar. Todas las tonalidades menores siempre van a cambiar. El sexto o el séptimo grado. Si yo parto en la, si, do, re, mi, fa, sol. Esas dos notas son muy probables de que pasen a sostenidas. ¿Ya? Por un tema de sensibles y de armonía, que ya lo he explicado para los grandes. Tiene que ver con la escala menor armónica y melódica. Dicho esto, empiezo a ver que cuando venga el sol, lo más probable es que se tenga que estirar. Así que tengan cuidado o tengan presente que el sol se va a mover mucho. ¿Ya? Y listo. Un análisis armónico previene de lo que va a pasar más adelante y voy a estar preparado. No me va a sorprender. Por eso es tan importante. ¿Ya? Y ahí voy a empezar a tocar todas estas notitas. Bueno, hagámoslo. Aprovechemos los minutos. ¿Ya? Bien, entonces vamos. Normal. Tengo las notitas, mi primera frase la toco varias veces, ojalá con pizzicato, luego paso al arco. ¿Cierto? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la articulación? Estos tienen puros acentos. Entonces lo que vamos a hacer es acentuar. El acento va de rápido a lento. ¿Ya? Entonces vamos a ir cantando con cuerdas al aire y las notas, para así acordarme de cómo es la melodía y voy pasando por las cuerdas. 3 y la, do, fa, mi, re, fa, si, la, sol, si, mi, re, do, mi, la. ¿Cierto? Y ahí está nuestra articulación y luego la aplico básicamente. Hágala también varias veces, por favor. Recuerden, para aprender 12 repeticiones por lo bajo. Entonces, háganla muchas veces. Y aquí estoy resumiendo. Vamos directo. Y ahí tengo mi primera frase bien hecha,
muchas veces, ojalá de memoria, ojalá de memoria, para que así pueda seguir avanzando. ¿Me demoré cuánto? Un par de minutos, luego invierto otros par de minutos hacia los 4 siguientes compases. Dice segue, segue significa sigue, básicamente es un etcétera. Entonces seguimos con la misma idea de los acentos en cada negra. Nada que ver. Eso. ¿Ya? Etcétera. Entonces así yo voy organizando. Tal cual como me sucedió recién, cualquiera, ¿cómo se llama? Se puede descarrilar del pulso y simplemente una rectificación hace la diferencia. Otra vez ordenamos si es que fuese necesario. Quizás me faltó contexto, hacer el compás anterior con ese y listo, ¿ya? Y lo mismo, varias veces, hasta llegar, hasta que te lo aprendas de memoria, ¿ya? Bien, hagamos el último ejemplo. Ya, vamos a hablar ahora del nivel mucho más grande. Vamos a colocar uno de los temas que le gusta a Mateo aquí, la campanela de Paganini. Ya, bien, misma idea. ¿Por qué quería colocar un tema más complicado? Es porque es importante ver que las dificultades de las cosas son básicamente pensar más, ¿ya? Mientras más difícil es algo, es porque te está haciendo pensar más. O sea, no es solamente ahora colocar la manito bien, pasar el arco bien, sino que también pensar en las melodías que se cambian, las tonalidades que van pasando de un lugar a otro, que se van tirando la pelota básicamente, las notas que van a cambiar de posición a cada rato, etcétera. Las articulaciones que te piden, los dedajes, entre otros. O sea, mientras más cosas tienes para pensar, peor es la cosa, más difícil es. Ya, vamos a tomar un pulso más o menos lento, 96. Siempre busquen simplificar todo, ¿ya? La primera lectura debe ser simple y ojalá que te dé tiempo para pensar. Por esa misma razón, siempre cuando estudien cosas difíciles, estudien las lentas. Este es un 6/8, así que se marca la corchea como pulso inicial. Entonces vamos a leer corcheas. Vamos a tomar la primera frase, ¿ya? Y lo que me está marcando el metrónomo es mi corchea. Entonces, si nosotros le quitamos los adornos, ¿ya? Y solamente cantamos, vamos a ver que las melodías son puras corcheas. Que sería algo así. Fa, 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 mi, re, do, si, la, si, do, fa, sol, fa, mi, re, do, si, fa. Y llegaría a la primera frase. ¿Ya? Entonces, yo ya hice mi trabajo de ordenar cómo van las notas, ¿cierto? Tonalidad de re mayor o si menor, dependiendo de cómo suene. Ya en este caso, si menor, ¿ya? Y ya tengo toda esa información, ya la hice mi planilla, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer es tomar las notas, ¿cierto? Siempre, la primera vez, ojalá pizzicato, si no, en este caso con arco, pero normal. No pesquen tanto la articulación, solo tocamos.
tengo más o menos la primera frase. Luego de esto, ¿qué hago teniendo ya muchas veces, por supuesto, ¿cierto? Yo lo he estudiado un par de veces aquí esta melodía. Inclusive la empecé a estudiar un poquito antes de la clase. Teniendo varias repeticiones, teniéndolo más o menos de memoria, ¿ya? Yo lo tengo de memoria las notas y el dedaje. Me falta la articulación. Entonces ahora me voy a concentrar en la articulación. Para los entendidos, los que ya han escuchado este tema alguna vez, esto es muy picado. Es un espicato súper corto. Entonces vamos a buscar hacer un poco de esta melodía. Cuerdas al aire, ¿cierto? Pero ojalá muy picado. Entonces empiezo a cantarlo y trato de buscar la articulación. On y. Parim, pim, pam, 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 pim, pam, pam, piam, paim, pim, pam, 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 pam. Tarim, pim, pam, pim, pim, tan, pim, tan, tan, tia, tai, pim, tan, tan, ta, ta, tan, ta, ta, ta. ¿Ya? Y ahí tengo más o menos la idea de articulación. Sigo con el mismo pulso y lo empiezo a mezclar. Ya, tengo más o menos un poco de lo que sería la articulación. Ya, lo estudié muchas veces, hice muchas veces las repeticiones. Vamos agregando un poco lo que serían los adornos. Los adornos es importante empezar a ordenarlos, o sea, agregarlos al tiro, porque después empieza a ser un poco más complicado a medida que es más rápido. Mientras que es más lento y está ordenado es más sencillo, así que traten de agregarlos al tiro. Entonces vamos a agregar al tiro los adornos, que sería algo así. Una idea. Luego, teniendo un poquito todo lo que es la parte agregada, ¿ya? Empiezo a buscar, empezar a apurar, ¿cierto? Mi frase inicial, siempre, un tema inicial o un coro de algo, por ejemplo, se repite muchas veces. Entonces es importante empezar a trabajarla al tiro ya, porque después te va a salir muchas veces. Empiezo a jugar con nuestro juguetito, el metrónomo, y lo empiezo a adelantar, para que así me vaya acostumbrando un poquito y empiece a ajustar la articulación. Cuando uno toca lento, siempre la articulación va a ser más larga. Cuando uno empieza a tocar más rápido, se empieza a ajustar. Y eso es lo que estamos buscando ahora, empezar a ajustar la articulación. Buscamos. Ya, y ahí tengo más o menos. Luego sigo mi proceso de 4 en 4, en este caso lo estoy haciendo más rápido, para hacer un poco más ameno el tiempo. Ya nos vamos acercando un poco. Vamos, on, Y así voy hasta llegar
hasta el pulso deseado, ¿cierto? Más o menos debe ser. Más o menos, ¿ya? Etcétera. Bien, quería mostrar, ya que esto no es una exposición de solos, acá, este lugar, por ejemplo. Ya, aquí también. ¿Cuál es la dificultad, cierto? Hay muchas cosas que son complicadas visualmente y también técnicamente, ¿ya? Pero que si yo las simplifico es 100% más fácil. Bueno, una cosa lógica, pero más allá de eso es simplificar para poder estudiar paso a paso cosas separadas, que es lo que estamos haciendo, aplicado a cosas difíciles. Y van a ver que así de sencillo es entender las cosas. Volví a un pulso lento, ¿ya? Y lo que voy a hacer, voy a tomar este solo. Voy a pensar en corcheas, ¿cierto? Si dos semicorcheas caen en una corchea, eso significa que 4 fusas caen en una corchea. Eso me va a indicar que estas 4 notas debo hacerlas caer en una corchea, que es la que estoy marcando. Entonces va a ser algo así. Re, 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 taca, 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 tan, taca, taca, tan. Ligerito, pam. Eso, ligerito, pam, pam, ligerito, pam, pam, ligerito, pam, pam, pim, pam, pam, ligerito, pam, pam, ligerito, pam. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de eso. Lo primero es ordenar las notas. Entonces, podríamos hacer un arco sencillo todavía. No vamos a ligar staccato ni nada por el estilo. Simplemente lo hacemos sencillo. Quizás suelto, por ejemplo. ¿Ya? Lo empiezo a ordenar. Lo primero, es importante ordenar la música, porque si no va a ser un despelote. Y más allá, si quiero agregarle estas cosas que son complicadas, ¿ya? Entonces, voy una vez más ordenando y entendiendo la parte de dedaje, ¿cierto? Una vez más. ¿Ya? Y ahí tengo más o menos la idea general de cómo sería, ¿cierto? Luego lo empiezo a apurar un poquito o paso directamente a la segunda parte. La segunda parte era la de articulación, ¿cierto? Entonces tenemos una negra hacia abajo, tres hacia arriba y luego empieza la parte de rebote. Tengo que hacer ligerito pam hacia abajo. Entonces la hago varias veces para acostumbrarme. A ver, ¿cuánto reboto? Y ordenarlo. Porque a veces los rebotes salen antes o salen después. Para poder lograr esas notitas. ¿Ya? Con la velocidad es bastante complicado hacer un rebote. Pero se entiende. Estos arcos son virtuosos y son rápidos. No se pueden hacer lentos. Ya, pero lo hacía como para más o menos ejemplificar. Si yo trato de hacer todo al tiro en un momento, es imposible que me salgan las cosas. Eso se lo doy pero por firmado. Porque A, B, C, D, E, F, G, todo lo que tengo que hacer en el momento, es imposible concentrarse al tiro. ¿Ya? Entonces simplifiquen. Toquen lo más fácil para ustedes. Notas, posiciones, por ejemplo. Y luego le agregan esa
esa virtuosidad o todo lo que tiene que ver con el tema, ¿ya? Y van a hacer que un extracto que es muy difícil sea fácil, ¿ya? Acá también tenemos, por ejemplo, bueno, no iba a ser eso, iba a ser otro que es este por ejemplo. Ya, este lugar, por ejemplo, este solo, es súper rápido y bastante complicado. Ya, ahora, si yo los encasillo, ¿se acuerdan el ejemplo que dimos en el principio que hablaba de que hablaba de pucha, se me fue el hilo con lo que leí, que hablaba de los palitos? Ya, Maxi, puedes irte, cosa personal, esto está siendo grabado, lo ves después. Ya, Rosario, la clase la empezamos desde las 5:30. Déjeme terminar una idea y después paso a la otra. Ya, este lugar, por ejemplo, los tecillos van dentro de una de las corcheas, entonces es importante organizarlas, ¿ya? El 6/8 tiene 6 corcheas, entonces empiezo a organizar esto para que así se entre en la idea de, ya, estas notas van dentro de las corcheas, estas notas van dentro o cada tantas notas van dentro de una corchea o no. Ya, por ejemplo, aquí, si nosotros viéramos solo las corcheas, esa y esa, tendríamos 4 corcheas, ¿cierto? Nos faltarían 2. Entonces, me está dando a entender que cada uno de estos grupos es una corchea. Listo, así se ordena. Tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, tan. Luego tenemos una negra, 2 corcheas, 2 semis, que equivalen a una corchea. 2 semis, 2 semis y 2 semis. Es cuadradito. Ahí y acá. Y ahí está la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6, ¿cierto? Ya. Luego, en un lugar más adelante, perdón, porque a raíz de que estoy haciendo esto, para que también coloquen el metrónomo muy lento, por ejemplo, y lo estudien súper lento. Pam, 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 pam. Mónica, pam, Mónica, pam, Mónica, pam, pam. Voy. Corro, 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 voy. Ligerito voy. Eso es lo que estaba haciendo acá. ¿Por qué razón? Es porque en el fondo siempre las cosas difíciles uno las llega y las tira. Van a haber muchos solistas que llegan y tiran cosas y no se entiende o no se ordena, ¿ya? Y la orquesta también por esa misma razón como que no calza. No es que la orquesta se haya equivocado, a veces los solistas corren o a veces los solistas no ordenan las figuras en tempo. Entonces Vansen en vez de hacer tan, tan, ta, 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 tan, hacen tan, tararán, por ejemplo. ¿Ya? En vez de hacerlo más ordenadito, lo hacen un poco más quizás rubato, pero lamentablemente se desordena y pierde un poco el punto. Y tengan presente que ustedes están tocando con orquesta, entonces no, idealmente debe ser ordenado. Acá, por ejemplo, en estas 9 notitas dentro tenemos 9 notas acá y acá tenemos 4, 6, 8, 9. 9 también. En total tenemos como 18 notas. Tenemos 6 pulsos, ¿cierto? En cada una. Si dividimos esos 6 pulsos en las 18 que tenemos, caen 3. Para hacer ordenada esta parte, ustedes deberían hacer 3 semicorcheas por cada pulso. Si yo estoy marcando así, Mónica, 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 para. Tan, tan. ¿Ya? Estudienlo con conciencia, los ritmos, sobre todo esos ritmos que son irregulares, ya sea un quintillo, ya sea un seisillo, ya sea un septecillo, etcétera, ¿ya? Estudienlo a conciencia. Esta misma parte, por ejemplo, corro, pam, corro, pam, corro, pam. Y después le agrego el adorno. Ta, tan, train, tan, tin, train, tan, tin, train. Para entender más o menos cómo funciona y luego le agrego el adorno, etcétera.
¿Ya? Es importante que generen conciencia. Me hubiera gustado tocar todo esto, lo había leído un poco, pero por tiempo no puedo más. Ya, entonces, sí, le agregan un poco, en resumen, en síntesis, le agregan un poco de análisis armónico, análisis de forma, ya sea moldes, cómo van a ir tus dedos con estas plantillas, con dibujitos, con lo que ustedes quieran, les va a ir 3 veces, 4, 5 veces, 20 veces mejor. ¿Ya? Dense el tiempo de ordenar la música, dense el tiempo de entender cómo funciona cierta cierta música, a la redundancia, ¿ya? Y no tirarse a los leones así si me sale bien, si no me sale bien también. No. Muchos están tocando tonalidades en re mayor, por ejemplo, y no se han dado cuenta que el segundo dedo en cuerda mi es pegado al primero, porque yo estoy en tonalidad de sol mayor, solo tengo fa y do sostenido, ¿cierto? Y no tengo sol sostenido, pero en cuerdas mi, un sol natural está pegado al primero, no está aquí. Entonces, por esa razón, suena mal o suena fuera de contexto, por ejemplo. No estamos haciendo lo que la música pide, sino que estamos tirando los dedos por donde caigan. Y eso no es conciencia. Y al no tener conciencia no suena bien. Entonces, por ejemplo, las personas que tocan aire, mucho sol, escucho sostenidos. Entonces, es grave, es grave. Porque necesitamos un sol natural ahí. Si no, la armonía se destruye, llamémoslo de una forma. Lo mismo va a pasar también en el re mayor. Escucho, por ejemplo, unos do naturales en cuerda sola a veces. O el fa sostenido de arriba, tercera posición no está, etcétera. Esas cosas son súper importantes. ¿Ya? Moldear también. ¿Cómo es tercera posición? Si ustedes ven re mayor, por ejemplo, tercera posición está fija. Solamente sube en la parte de las ligaduras, ¿cierto? Entonces siempre usaste el mismo molde. Y eso lo sabrías si das la tarea de organizar y analizar. ¿Ya? También agreguen el factor audición, ¿ya? Eh, el factor audición, ya. El factor audición es básicamente escuchar. La mayoría de la música ustedes ya saben que está en internet, está en YouTube, hay 1001 chinitos tocando las versiones de Suzuki y otros temas. Entonces, si ustedes buscan y escuchan orquestas o qué sé yo, y miran de reojo su partitura y también lo que está haciendo el violín segundo, el primero, ya, es así. Se ordena el tiro. Y entiendo más o menos cómo debiese sonar. Y cuando yo pruebo, voy cachando, ya, sí sonó bien. No, sonó diferente. ¿Qué hice de diferente? Analizo, ¿ya? Pero no voy a poder analizar, ojo con esto, no se puede analizar si tocas de principio a fin. No se puede. Porque tu concentración está más en llegar, está en tu meta. Pero no está en ir nota por nota o entender nota por nota. Por eso yo ahora los invito a no estudiar más de 4 compases, 2 incluso, o 1. Pero vayan nota por nota y entiendan cómo debiese sonar y el paso de una nota a otra para que su memoria se acostumbre, la parte física, y tenga conciencia cada nota. Y yo sepa que estoy tocando un do natural y no un do sostenido. Yo sepa que estoy haciendo la escala de sol mayor y no re mayor. Yo sepa que estoy haciendo A y no B. ¿Ya? Entonces, eso me falta, esa conciencia. Y la conciencia la da análisis y la parte teórica, básicamente. ¿Ya? La parte teórica. Bien, ¿dudas, consultas o preguntas? ¿Nadie? Ya, perfecto. Entonces, por